En un barrio cualquiera de México, donde las casas de concreto se alinean como soldados silenciosos, vivía una niña de apenas 8 años. Su nombre era Alma. Tenía el cabello oscuro, los ojos grandes y una expresión que no se correspondía con su edad. Había una tristeza en su mirada que pocas personas lograban notar, pero quien la veía detenidamente, podía sentir que algo no andaba bien. Desde afuera, su vida parecía normal. Pero dentro de aquellas paredes grises, se escondía un mundo que nadie imaginaba. Cada mañana, Alma salía a la escuela caminando sola, con la mochila colgada a la espalda y la mirada baja. Saludaba en voz bajita a los vecinos, pero evitaba el contacto visual. Era tímida, decían algunos. Era reservada, pensaban otros. Nadie sospechaba que su silencio no era elección, era protección. Lo que ocurría en su casa cuando el sol se ocultaba era un secreto que Alma no se atrevía a decir en voz alta, ni siquiera en sus pensamientos. En el mismo vecindario, vivía un exmilitar retirado, un hombre de rostro severo y paso firme, siempre acompañado por un perro enorme, negro y musculoso. Todos lo conocían como el señor Marcos y a su perro como Rocco, un K9 entrenado por el ejército, obediente y siempre alerta. Los niños del barrio le temían a Rocco, pero Alma lo miraba con otros ojos. Era el único ser que le devolvía una mirada de comprensión, como si supiera exactamente lo que ella sentía. Aquella conexión silenciosa entre Alma y Rocco empezó sin palabras, solo con miradas desde lejos. Mientras ella salía a la escuela, el perro la observaba desde la reja, quieto. Nunca ladraba. Nunca gruñía. Solo la seguía con los ojos, como si la escoltara a distancia. Con el paso de los días, Alma comenzó a sonreírle apenas, y Rocco, en respuesta, agitaba la cola levemente. Nadie lo notaba. Pero algo comenzaba a construirse entre ambos. Esta es la historia de cómo el instinto de un animal entrenado para la guerra logró detectar un peligro oculto en la oscuridad de un hogar. Es la historia de una niña que, sin hablar, pidió ayuda, y fue escuchada. Pero no por un humano. Esta historia no es fácil de escuchar. Pero es necesaria. Porque a veces, los héroes no llevan capa, a veces, tienen 4 patas y un corazón más noble que cualquier ser humano. Alma nació en una familia sencilla, en un hogar donde al principio había amor. Su padre, Andrés, era mecánico, y su madre, Camila, era enfermera de turno nocturno. Aunque no tenían mucho dinero, la casa siempre estaba llena de risas y caricias. Alma solía dormir abrazada al pecho de su papá, mientras él le contaba historias inventadas sobre castillos, estrellas y perros guardianes mágicos. Era su héroe, su refugio, su todo. Pero todo cambió en un accidente que partió su mundo en dos. Andrés murió en una carretera lluviosa, cuando regresaba de un turno extra, buscando juntar dinero para el cumpleaños número 6 de Alma. El camión que lo embistió nunca frenó. Camila quedó devastada. Se encerró por semanas en la habitación, sin hablar, sin comer, sin tocar a su hija. Fue la primera vez que Alma sintió que el silencio dolía más que cualquier golpe. Con el paso del tiempo, Camila volvió a trabajar. Pero ya no era la misma. Se volvió más seca, más fría, y poco a poco, comenzaron a llegar personas nuevas a la casa. Una de ellas fue Esteban. Al principio parecía amable. Llevaba flores, cocinaba, jugaba con Alma. Pero en pocos meses, su verdadero rostro emergió. No soportaba que Alma hablara mucho. No toleraba sus dibujos, ni sus risas. La mandaba callar con brusquedad. Y cuando bebía, era peor. Esteban se mudó oficialmente cuando Alma tenía 7 años. Fue entonces cuando los vecinos dejaron de escucharla cantar en el patio. Ya no dibujaba en la banqueta, ni jugaba con los otros niños. Se volvió una sombra. Por las noches, a veces se oían gritos apagados, golpes secos, cosas que se rompían. Pero nadie decía nada. En esa colonia, la gente aprendió a no meterse en problemas ajenos. Y Alma aprendió a fingir que todo estaba bien. Camila parecía no ver lo que pasaba. O quizá no quería verlo. Estaba tan atrapada en su propia tristeza, en su rutina agotadora, que dejó de notar los moretones que su hija intentaba esconder. Si Alma decía algo, Camila le pedía que no inventara cosas. Que Esteban solo intentaba educarla. Que ella era muy sensible. Y así,
La niña comenzó a pensar que tal vez merecía ese trato. Que si se portaba mejor, todo cambiaría. Pero no cambiaba. Con el paso de los meses, Alma desarrolló una rutina secreta. Cada vez que escuchaba las llaves de Esteban en la puerta, corría a encerrarse en su cuarto. Cuando él se emborrachaba, fingía dormir profundamente. Sabía que si hacía ruido, él entraría. Si respiraba muy fuerte, él la despertaría. Y si lloraba, mejor ni pensarlo. Su infancia se volvió una estrategia de supervivencia. Su niñez se había esfumado sin que nadie lo notara. En la escuela, los profesores comenzaban a notar su cambio. Ya no participaba, no hablaba, y sus calificaciones bajaban. Una maestra intentó hablar con Camila, pero no obtuvo respuestas. Algunos niños se burlaban de Alma por su ropa vieja, por sus zapatos rotos, por su mirada perdida. Nadie la defendía. Nadie se daba cuenta de que esa niña, que parecía invisible, estaba gritando por dentro. Una tarde, mientras regresaba a casa caminando, Alma escuchó un ladrido fuerte. Se asustó al principio, pero cuando levantó la vista, vio al enorme perro negro que siempre la observaba desde la reja del vecino. Rocco. Esta vez no estaba tras la reja. Estaba sentado, inmóvil, a mitad de la acera. Solo la miraba. Alma se quedó quieta, esperando que ladrara o se acercara. Pero no lo hizo. Solo la siguió con la mirada, como si supiera exactamente quién era ella y lo que ocultaba. Desde ese día, Alma cambió su camino para pasar siempre frente a la casa de Marcos. No hablaba con él, ni con nadie. Solo caminaba, y Rocco la miraba en silencio. Era un pacto invisible. A veces, el perro daba un par de pasos hacia ella, pero nunca se acercaba demasiado. Como si supiera que Alma necesitaba espacio, pero también necesitaba ser vista. Por primera vez en mucho tiempo, alguien, aunque fuera un animal, notaba su existencia. En las noches más oscuras, cuando el miedo la paralizaba, Alma pensaba en Rocco. Se imaginaba que era uno de los perros mágicos que su papá le contaba en los cuentos. Uno que vendría algún día, y espantaría todos los monstruos de su casa. No sabía que, muy pronto, ese deseo infantil tomaría forma. Porque hay seres que no necesitan palabras para entender el dolor, y Rocco estaba a punto de convertirse en mucho más que un perro del ejército. Todo cambió el día que Marcos y su perro Rocco llegaron al vecindario. Marcos, un hombre de mirada firme y cuerpo marcado por años en el ejército, había decidido retirarse a esa zona tranquila para dejar atrás un pasado lleno de peligros. Lo que no sabía era que el verdadero reto estaría mucho más cerca de lo que imaginaba, en la casa justo al lado, donde Alma vivía callada, casi invisible para todos. Rocco no era un perro común, era un K9 entrenado para detectar señales que los humanos muchas veces ignoraban. Marcos lo había entrenado para proteger, para luchar y para leer lo que otros no podían ver. Sin embargo, ni él ni nadie en el barrio podía imaginar que Rocco percibiría en Alma un peligro real, un sufrimiento silencioso que ningún vecino se atrevía a enfrentar. Desde el primer día, Marcos notó algo extraño en Alma. No era solo su silencio, era una tristeza profunda, una alerta en sus ojos que no coincidía con su edad. Marcos, acostumbrado a leer el lenguaje corporal de las personas en zonas de conflicto, sintió una inquietud que lo hizo observarla más de cerca, sin parecer demasiado curioso, pero con la intención de entender qué pasaba detrás de esa mirada esquiva. Rocco, por su parte, parecía entenderlo todo. A menudo se quedaba observando a Alma desde la reja, sin ladrar, sin hacer ruido, solo atento a cada movimiento. En las noches en que el viento traía ecos de gritos apagados, el perro mostraba signos de inquietud, como si pudiera escuchar lo que nadie más podía. Marcos comenzó a preguntarse si su compañero canino había detectado algo que él no alcanzaba a ver con sus propios ojos. La relación entre Marcos y Alma empezó a desarrollarse con delicadeza. Él no forzaba la interacción, pero cuando la veía pasar frente a su casa, le lanzaba una sonrisa cálida y un gesto amable con la mano. Alma respondía con un leve movimiento de cabeza, evitando el contacto visual. Pero poco a poco, aquella distancia comenzó a reducirse gracias a Rocco, quien cada vez se mostraba más interesado en la niña. En una tarde particularmente calurosa, Marcos vio a Alma sentada sola en la banqueta, con la cabeza baja y las manos entrelazadas. Decidió acercarse,
manteniendo la calma y el respeto que esa niña necesitaba. Se presentó y le ofreció un poco de agua fresca. Alma, sorprendida, aceptó con timidez. Ese pequeño acto de bondad fue el primer paso hacia una confianza que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que pasaban los días, Marcos se dio cuenta de que había más en la historia de Alma de lo que parecía a simple vista. Notó los moretones que ocultaba bajo la manga de su camiseta, la forma en que se encogía cuando alguien levantaba la voz y la manera en que evitaba regresar rápido a su casa. Empezó a juntar pistas, pero sabía que no podía actuar sin pruebas ni sin poner en riesgo a la niña. Mientras tanto, Rocco se volvió una sombra protectora para Alma. A veces, el perro la acompañaba a la esquina de la calle, vigilando que nadie la siguiera, y siempre estaba atento a cualquier movimiento sospechoso. Marcos observaba orgulloso la lealtad y el instinto de su perro, pero también sentía un peso en su pecho, porque sabía que estaban ante un enemigo invisible pero muy peligroso. Marcos comenzó a investigar discretamente, hablando con otros vecinos y buscando señales que confirmaran sus sospechas. Nadie quería involucrarse, nadie quería escuchar lo que el silencio gritaba en esa casa. Pero Marcos no estaba dispuesto a permitir que la historia de Alma terminara en tragedia. Tenía un pasado de lucha, y ahora su batalla era proteger a la niña que él y Rocco habían elegido cuidar. Esa noche, mientras el barrio dormía, Marcos se quedó despierto, mirando a través de la ventana, con Rocco a su lado. Sabía que la situación estaba a punto de explotar. Que el peligro acechaba no solo a Alma, sino también a quienes decidieran intervenir. Pero también sabía que su perro K9 y él estaban listos para enfrentar cualquier tormenta, porque a veces el verdadero valor se mide en silencios y miradas que dicen más que 1000 palabras. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, casi imperceptible, en la vida de Alma. Aunque seguía enfrentando las sombras dentro de su casa, la presencia silenciosa de Rocco y Marcos empezó a darle un poco de esperanza. Había una luz tenue que antes no existía, un sentimiento de seguridad que lentamente comenzó a tejerse en su corazón maltrecho. Marcos se convirtió en una figura constante en el vecindario, siempre atento pero respetuoso. No intentaba forzar la relación con Alma, sino esperar el momento adecuado. Sabía que esa niña necesitaba tiempo, confianza y espacio para sanar. Mientras tanto, Rocco se mantenía cerca, como un guardián invisible, vigilando cada paso que Alma daba. Una tarde, mientras Marcos reparaba una cerca cercana, Alma decidió acercarse un poco más. Quizá fue la calidez del sol o la calma que transmitía el hombre, pero por primera vez ella habló, aunque solo con un susurro. Marcos la escuchó con paciencia y le respondió con una sonrisa comprensiva. Fue el inicio de un puente que, aunque frágil, empezaba a unirse. El vínculo entre Alma y Rocco también creció. El perro K9, acostumbrado a la disciplina y al orden militar, mostró un lado más suave y protector con la niña. Le permitía acariciarle el lomo, la seguía con su mirada y a veces, sin que nadie lo viera, le lamía las manos con ternura. Era una relación que iba más allá de la obediencia, un lazo hecho de empatía y amor incondicional. En la escuela, Alma empezó a mostrar pequeños signos de cambio. Aunque tímida, comenzó a participar en clase y a hacer nuevos amigos. El miedo seguía presente, pero había una fuerza interior creciendo, alimentada por la sensación de que no estaba sola. Marcos y Rocco se convirtieron en su refugio, en una familia improvisada que le daba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, el peligro no desaparecía. Esteban, el padrastro, seguía con sus episodios violentos, sobre todo cuando el alcohol dominaba sus sentidos. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo, y Alma sabía que cualquier error podía desencadenar una tormenta aún más oscura. Pero ahora, tenía algo que antes no existía: esperanza. Marcos decidió tomar precauciones. Instaló cámaras discretas alrededor de la casa de Alma y comenzó a registrar los momentos en que el peligro se manifestaba. No era solo para protegerla, sino para tener pruebas sólidas que permitieran actuar legalmente. Sabía que enfrentarse a Esteban no sería fácil, pero estaba decidido a no dejar sola a Alma nunca más. En una noche especialmente tormentosa, Alma escuchó los pasos tambaleantes de Esteban entrando a casa. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no sintió ese vacío absoluto. Miró hacia la ventana y vio a Rocco sentado, inmóvil, vigilando.
Supo que no estaba sola. Y aunque no entendía todo, su instinto le decía que ese perro grande era su guardián. Esa noche, Alma soñó con su padre. Lo vio abrazándola, protegiéndola, como en aquellos cuentos que le contaba. Y también vio a Marcos y a Rocco, formando un círculo alrededor de ella, espantando a los monstruos que la acosaban. Fue un sueño que le dio fuerzas para enfrentar el siguiente día, un día más en la lucha silenciosa que estaba empezando a ganar. Así, en medio del miedo y la incertidumbre, un lazo inesperado comenzó a crecer. No solo entre una niña y un perro, sino entre dos seres que encontraron en su mutua compañía la esperanza de un futuro mejor. Porque a veces, los héroes no vienen con uniforme, ni con palabras grandilocuentes. A veces, solo llegan con paciencia, amor y cuatro patas dispuestas a luchar. Las noches en la casa de Alma se habían convertido en una pesadilla recurrente. El sonido de la botella chocando contra la mesa, los pasos tambaleantes y las voces elevadas eran la antesala de lo peor. Cada vez que Esteban bebía, su rabia crecía sin control, y Alma sabía que solo quedaba protegerse en silencio, esperando que el amanecer trajera alivio, aunque fugaz. Una noche especialmente oscura y tormentosa, el ambiente se volvió insoportable. Esteban llegó a casa con los ojos rojos y el olor a alcohol impregnado en su ropa. La tormenta afuera parecía reflejar la tormenta dentro de aquella casa. Alma se escondió bajo las sábanas, temblando, mientras escuchaba los pasos pesados acercándose a su habitación. Sabía que la violencia estaba a punto de estallar. En ese instante, sin que nadie lo esperara, Rocco, desde la reja de Marcos, empezó a ladrar ferozmente. Sus ladridos rompieron el silencio de la noche y resonaron con fuerza, como una alarma que despertaba a todo el vecindario. Esteban, sorprendido y enfurecido, salió tambaleándose a la calle, buscando la fuente del ruido. Pero Rocco no se detuvo, vigilante y decidido a proteger. Marcos, alerta por los ladridos de su perro, salió rápidamente a la calle. Sabía que algo grave estaba sucediendo. Desde su porche, observó cómo Esteban intentaba alejar a Rocco, gritando insultos y amenazas. Pero el perro no cedía. Había detectado el peligro, había escuchado el miedo, y estaba dispuesto a defender a Alma con todas sus fuerzas. La pelea silenciosa que comenzó esa noche fue más que un simple enfrentamiento entre un hombre y un perro. Fue la batalla entre el miedo y la protección, entre el abuso y la esperanza. Los vecinos, despertados por los gritos y el caos, comenzaron a salir de sus casas, pero nadie se atrevía a intervenir. Sabían que estaban presenciando algo que podría cambiarlo todo. Esteban, perdiendo el control, tropezó y cayó al suelo. Rocco, obedeciendo órdenes que solo él entendía, se mantuvo a una distancia segura pero vigilante, listo para actuar si era necesario. Marcos se acercó rápidamente, llamando a Esteban a calmarse, pero el hombre no estaba dispuesto a ceder. La tensión crecía a cada segundo, y el peligro era palpable. Alma, desde la ventana de su cuarto, observaba todo con el corazón en la garganta. Nunca antes había visto a alguien defenderla así. Nunca antes había sentido que alguien estaba realmente de su lado. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, mezcladas con la lluvia que empezaba a caer, mientras sus ojos se llenaban de una esperanza que creía perdida para siempre. Finalmente, la policía llegó alertada por los vecinos. La situación se calmó, pero las heridas, tanto físicas como emocionales, quedaron marcadas. Esteban fue detenido, y por primera vez, Alma sintió que podía respirar sin miedo. Rocco y Marcos se convirtieron en sus protectores oficiales, y el vecindario, aunque silencioso, comenzó a cambiar lentamente. Esa noche, Alma durmió con una sonrisa. Sabía que aunque la lucha no había terminado, ya no estaba sola. Tenía a Rocco a su lado, un guardián fiel que había respondido al llamado silencioso de su corazón. Y tenía a Marcos, un hombre que decidió pelear por ella cuando nadie más lo hizo. Era el comienzo de una nueva etapa, una etapa donde la esperanza empezaba a florecer. El horror en la noche dejó cicatrices, pero también abrió la puerta a un futuro diferente. Un futuro donde la voz de Alma empezaría a ser escuchada, donde el miedo sería reemplazado por la valentía. Porque a veces, en la oscuridad más profunda, aparece una luz inesperada que transforma vidas para siempre. Y esa luz tenía nombre, Rocco. Tras aquella noche que cambió todo,
Rocco dejó de ser solo el perro del vecino. Su papel se transformó en el de un guardián incansable, siempre atento a cualquier señal de peligro alrededor de Alma. Marcos entendió que el instinto de su K9 iba más allá de la disciplina, era un lazo emocional que los unía en una misión silenciosa, proteger a una niña que necesitaba un héroe. Marcos reforzó la seguridad alrededor de la casa. Instaló cámaras, alarmas y recorrió el barrio con vecinos para crear una red de vigilancia. Pero nada de eso sería suficiente sin Rocco. El perro había desarrollado una conexión especial con Alma, y cada vez que ella se sentía amenazada, Rocco reaccionaba con una precisión que sorprendía incluso a su dueño. En una ocasión, cuando Alma intentaba salir de la casa para ir a la escuela, Rocco se interpuso entre ella y la puerta con una postura firme, alertando a Marcos de que algo no estaba bien. Esteban, aún suelto en la calle, había estado merodeando cerca, buscando intimidarla. Pero el perro K9 estaba listo para actuar, transmitiendo una seguridad que nunca antes Alma había sentido. Marcos decidió entrenar a Alma para que comprendiera a Rocco y supiera comunicarse con él. Enseñarle que no estaba sola, que había un equipo cuidándola. Las sesiones de juego, entrenamiento y confianza se convirtieron en un refugio para Alma. Poco a poco, la niña comenzó a mostrar una fortaleza inesperada, una luz que nacía de la unión con su guardián canino. Sin embargo, la sombra de Esteban seguía acechando. A pesar de haber sido arrestado, su influencia y amenazas no desaparecieron. Marcos sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Pero con Rocco a su lado y Alma ganando fuerza día a día, el enemigo invisible comenzaba a perder terreno. El instinto de Rocco no solo protegía a Alma físicamente, sino también emocionalmente. En momentos de miedo o tristeza, el perro se acercaba, apoyaba su cabeza en sus piernas o simplemente la miraba con ojos llenos de comprensión. Era un lenguaje sin palabras que curaba heridas invisibles y restauraba la confianza de una niña que había sufrido demasiado. Una noche, Marcos recibió una llamada anónima. Una voz fría advertía que Esteban planeaba regresar. La alerta encendió todas las alarmas. Marcos reforzó la vigilancia y preparó a Rocco para cualquier eventualidad. Alma, aunque asustada, se sentía más segura que nunca, sabiendo que no enfrentaría sola lo que estaba por venir. El vecindario, poco a poco, empezó a cambiar. La historia de Alma y Rocco se filtró entre sus calles y corazones. Algunos vecinos comenzaron a mostrar interés, a ofrecer apoyo, a romper el silencio que había protegido el abuso durante años. Marcos vio en esto una oportunidad para crear una comunidad unida, una red impenetrable que mantuviera a salvo a quienes más lo necesitaban. La confianza entre Alma y Rocco se hizo casi telepática. El perro anticipaba sus movimientos, entendía sus miedos y respondía antes de que ella siquiera pidiera ayuda. Era el instinto del héroe en su forma más pura, una fuerza imparable nacida de la conexión profunda entre dos seres que se eligieron para salvarse mutuamente. Mientras Marcos vigilaba desde la ventana, observando a Rocco y Alma jugar en el patio, sabía que aunque la batalla sería larga y difícil, el instinto del héroe siempre prevalecería. Porque el amor, la lealtad y la valentía pueden transformar incluso las situaciones más oscuras en historias de esperanza y triunfo. El día del juicio había llegado, y aunque Alma apenas entendía la magnitud de lo que sucedía, su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Por años, el silencio y la injusticia habían sido sus únicos compañeros, pero ahora enfrentaba un destino que podría cambiar su vida para siempre. Marcos estaba a su lado, junto a Rocco, dispuestos a luchar por la verdad. La sala del tribunal estaba llena de murmullos y miradas inquisitivas. Esteban, con una expresión arrogante, intentaba minimizar sus actos, alegando que todo era un malentendido. Pero las pruebas eran contundentes. Las grabaciones, los testimonios y los moretones invisibles que por fin salían a la luz. El juez escuchaba con atención, consciente de que estaba decidiendo sobre algo mucho más grande que un simple caso de violencia doméstica. Alma observaba desde un rincón, protegida y apoyada por su madre, Camila, que por primera vez parecía dispuesta a enfrentar la realidad. La niña sabía que, aunque el camino fuera difícil, aquel juicio era una batalla por su libertad, por su dignidad. Cada palabra, cada detalle, era un paso hacia la esperanza que tanto había anhelado en silencio.
Marcos y Rocco también fueron parte fundamental en el proceso. Marcos testificó sobre la conducta sospechosa de Esteban y cómo había protegido a Alma, mientras Rocco fue presentado como evidencia de la relación especial que tenía con la niña. Fue una escena insólita, pero necesaria, que conmovió a todos los presentes y dejó claro que el instinto de un perro puede ser tan valioso como cualquier prueba humana. Durante la espera del veredicto, Alma sintió una mezcla de emociones. La incertidumbre y el temor querían apoderarse de ella, pero la presencia de Rocco a su lado le daba fuerzas para mantenerse firme. Sabía que, más allá de ese juicio, estaba empezando a construir un futuro diferente, uno donde la justicia y la protección serían sus nuevos compañeros. Finalmente, el juez dictó sentencia. Esteban fue declarado culpable de abuso y violencia, y se ordenó su alejamiento inmediato de la familia. Además, se activaron medidas de protección para Alma y su madre, con apoyo psicológico y legal. Fue un momento histórico para el vecindario, una señal de que el silencio podía romperse y que la justicia podía prevalecer. El día después del juicio, Alma despertó con una sensación extraña, libertad. Aunque las heridas aún dolían, sabía que había dado un paso gigante hacia la recuperación. Marcos la abrazó y le prometió que nunca estaría sola, que Rocco siempre estaría vigilando y cuidándola. La niña comenzó a sentir que, por primera vez, el miedo no era su dueño. La madre de Alma, Camila, también empezó un proceso de sanación. Aceptó la ayuda que antes rechazaba y decidió luchar junto a su hija. La relación entre ambas se fue reconstruyendo lentamente, mientras el vecindario empezaba a mostrar señales de apoyo y solidaridad. La historia de Alma se convirtió en un símbolo de esperanza para quienes vivían en silencio. Marcos, por su parte, decidió transformar su experiencia en un proyecto comunitario. Quería que ningún niño sufriera en silencio, que ninguna familia se sintiera sola. Con el apoyo de vecinos y autoridades, empezó a organizar talleres de prevención, apoyo psicológico y capacitación en defensa personal. Su lucha con Rocco se convirtió en el motor de un cambio que apenas comenzaba. El juicio del destino no solo cambió la vida de Alma, sino que despertó la conciencia de un barrio entero. Fue la prueba de que la justicia puede llegar, aunque tarde, y que la valentía, la lealtad y el amor pueden derribar los muros del miedo. Porque a veces, el destino no está escrito, se construye con cada acto de coraje, con cada ladrido que rompe el silencio. Después del juicio, la vida de Alma comenzó a cambiar lentamente, como el amanecer que disipa la noche. Ya no había miedo constante en su mirada, sino una chispa de esperanza que crecía día con día. Aunque las cicatrices emocionales aún estaban presentes, la niña empezó a descubrir que podía volver a soñar, a confiar, y a vivir sin temer la oscuridad. Marcos y Rocco se convirtieron en pilares fundamentales en esa reconstrucción. Marcos dedicaba sus días a acompañar a Alma, enseñándole a confiar en los demás y a recuperar su voz. Rocco, siempre fiel y protector, nunca se separaba de ella, brindándole compañía y seguridad en cada paso que daba. Juntos formaban un equipo indestructible que nadie podía romper. La escuela también jugó un papel crucial en esta nueva etapa. Los maestros apoyaron a Alma con cariño y paciencia, y sus compañeros empezaron a verla no como una niña rota, sino como alguien fuerte y valiente. Poco a poco, Alma se integró más en las actividades, encontró amigos verdaderos y comenzó a construir una vida normal, algo que antes parecía imposible. Camila, su madre, decidió buscar ayuda profesional para enfrentar sus propias heridas y así poder ser la madre que Alma necesitaba. Fue un proceso difícil, lleno de momentos de duda y dolor, pero el amor por su hija fue más fuerte. La relación entre ellas se fortaleció, y juntas empezaron a sanar, a paso lento pero seguro, dejando atrás el pasado oscuro. El vecindario también cambió. La historia de Alma, Marcos y Rocco inspiró a otros a romper el silencio, a denunciar y a proteger a los más vulnerables. Se creó una red de apoyo comunitaria que vigilaba y cuidaba a todos, especialmente a los niños. La solidaridad reemplazó la indiferencia, y el miedo dio paso a la valentía colectiva. Marcos decidió dedicar su tiempo a entrenar a más perros K9 con la misión de ayudar a niños en situaciones de abuso y peligro. Quería que Rocco no fuera un caso aislado, sino el inicio de un movimiento que protegiera a los inocentes y diera esperanza a quienes más lo necesitaban.
Su experiencia con Alma se convirtió en un testimonio vivo de que los perros pueden ser héroes silenciosos. Alma creció rodeada de amor y protección. Aunque nunca olvidó el pasado, aprendió a transformarlo en fuerza. A veces, en las noches tranquilas, miraba a Rocco y agradecía sin palabras por haber llegado a su vida en el momento justo. Sabía que gracias a ese perro y a Marcos, había encontrado no solo protección, sino también familia. Con el tiempo, Alma empezó a contar su historia, primero a personas cercanas y luego en grupos de apoyo. Su voz, antes callada y temerosa, se convirtió en un instrumento de cambio. Su valentía inspiró a otros niños y adultos a denunciar y buscar ayuda. Su testimonio mostró que incluso en las situaciones más oscuras, siempre hay una luz que puede iluminar el camino. Marcos y Rocco siguieron juntos, fieles compañeros en la lucha contra la injusticia. Su historia recorrió medios y comunidades, recordando al mundo que el amor y la lealtad no tienen límites. Que a veces, el héroe inesperado puede tener 4 patas y un corazón lleno de valentía. Porque cuando alguien está dispuesto a proteger, nada puede detenerlo. La historia de Alma terminó siendo más que un relato de dolor. Fue una historia de esperanza, de lucha y de triunfo. Un recordatorio de que, aunque el mal parezca invencible, siempre hay quienes están dispuestos a enfrentarlo. Y que, a veces, el mejor amigo del ser humano puede ser también su salvador más grande. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides suscribirte para no perderte más relatos como este. Dale like para apoyar y compartir esperanza, y comenta abajo qué te pareció la valentía de Alma y el heroísmo de Rocco. Tu opinión es importante y juntos podemos hacer que estas historias lleguen a más personas que las necesitan. Gracias por acompañarnos.